Este módulo se dedica al estudio de la génesis y el concepto del estado de bienestar. Los diferentes autores distinguen a la hora de hablar del origen del estado de bienestar, tal y como lo conocemos en nuestros días, de tres periodos distintos. En primer lugar, lo que se conoce como el periodo de experimentación, un periodo que se extiende aproximadamente desde 1870 hasta los años 20, hacia 1920, y que está marcado por la publicación de una serie de disposiciones de rango normativo, fundamentalmente las conocidas como leyes de Bismarck, el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes, la Old Pension Act de 1908 o la Insurance Act de 1911. En definitiva, esta primera fase del estado de bienestar es, como señala la doctrina, una fase de experimentación. Esta fase está seguida posteriormente por un periodo de consolidación que se inicia y que comprende básicamente la década de 1930 y 1940. Se produce en este momento la expansión de los derechos sociales y lo que ya conocemos como moderno estado de bienestar. Hemos pasado de un momento histórico en el siglo XVIII, donde se reconocen los derechos civiles, a otro en el siglo XIX, donde se reconocen los derechos políticos, para acomodarnos en un momento histórico, en la década de 1930-1940, cuando hay un pleno reconocimiento de lo que se conoce como derechos sociales. Y finalmente hay un periodo de expansión que se inicia con cierta timidez a partir de 1940, pero que mayoritariamente la doctrina sitúa después de la Segunda Guerra Mundial. Es con ocasión de la necesidad de reconstruir las maltrechas economías de Europa que han quedado después de este conflicto bélico, cuando muchos de los estados se plantean la necesidad de dar cobertura a la población que carece de recursos, de una serie de ingresos, de una serie de rentas, de una serie de servicios, con el fin de garantizarles unas condiciones de vida más o menos dignas. Con estos elementos podríamos definir que el estado de bienestar, tal y como lo conocemos en nuestros días, es un conjunto de intervenciones públicas que se dirigen a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos, de la población. Ya veremos que esta calidad de vida tiene diferentes connotaciones en función de los diferentes países, de las distintas sociedades que se analicen y de los distintos momentos históricos en que se lleve a cabo este estudio. Con carácter general, podríamos decir también que las teorías que han explicado la expansión y el éxito de los estados de bienestar desde estos primeros albores que hemos situado en las postrimerías del segundo conflicto mundial se articulan en torno a dos grandes categorías. Por un lado, las teorías que tratan de explicar el estado de bienestar y su crecimiento desde la demanda de bienestar social. Estas teorías se basan en argumentos que hacen hincapié en los factores institucionales, la renta, la población, el impacto de las ideologías o los logros de los diferentes grupos de presión, fundamentalmente los movimientos sindicales. Otro grupo de teorías, finalmente, tratan de explicar el éxito y la expansión del estado de bienestar basándose en los argumentos de la oferta. Hacen alusión expresa a la organización del propio sector público, a la evolución de la economía, a la legitimidad del Estado para intervenir en la misma y a la extensión de los servicios sociales. Desde esta perspectiva se trata de analizar, por consiguiente, cómo el Estado, el sector público en general, tiende a suministrar, debido a su configuración, debido a ese deseo de anticiparse en alguna medida a las necesidades de la población, cómo intenta suministrar prestaciones a la ciudadanía. Unas prestaciones que inicialmente se suelen vincular a la condición de ser trabajador, pero que luego con el transcurso del tiempo se han ido ampliando y extendiendo no solamente a los trabajadores y a sus familiares, sino básicamente a toda la población que se encuentre en una situación de precariedad, de ausencia o de carencia de recursos, en definitiva, de necesidad económica que no le permita dar cobertura digna a las necesidades vitales.